TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe nada menos que quien se hizo acreedor al primer lugar del Premio Alejandrina a la Investigación este año en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, junto con el doctor Eval Hekin. Me refiero al maestro Aurelio Núñez López, quien es docente de esta casa de estudios de Ñañó, y la investigación por la cual les dieron este importante premio, me atrevería a decir que el más importante en investigación que se da en el estado de Querétaro. De esta investigación y de estos hallazgos es de lo que vamos a hablar. Hola Aurelio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hadi chirikoya dibukwa nuna karda tangun sadi machei. Muchas gracias, Ceci, por la invitación para estar aquí con ustedes. Aure, pues no sé ni por dónde empezar, la investigación es muy interesante. Yo creo que empecemos por esta relación que el doctor Eval Hekin y tú establecen respecto de la importancia de las plantas para los pueblos originarios, y obviamente no podían quedar exentos los ñañó de Querétaro, de Hidalgo, de Estado de México. Cómo estas plantas son tan significativas para ellos que incluso adoptan los nombres de las localidades donde habitan estas comunidades, son los nombres de esas plantas tan significativas para ellos, ¿no? Sí, claro que sí. Las plantas son importantísimas, no nada más para los ñaños, para toda la humanidad en realidad, pero para todos los pueblos originarios. Revisten muy particular importancia porque las plantas son alimento, son materiales para vestidos, son plantas para sus rituales sagrados. Entonces hay una infinidad de plantas que son de gran utilidad para todos los pueblos, o sea, son importantísimas, ¿no? Entonces, hasta para la sombrita nos dicen, ¿no? La sombrita que vemos en las ciudades que el asfalto predomina, allá dicen, yo quiero un arbolito porque quiero que me dé la sombrita para bordar, para contarle cuentos a los nietos. Así tan importantes son las plantas. Para casarse, porque tú justo retomas una entrevista que le hiciste, si mal no recuerdo, una habitante de San Ildefonso Tultepec, del Roble, ¿no? El Roble, justamente. Que vive en la comunidad del Roble, y él te dice, esta comunidad se llama El Roble porque en este roble se casó la abuelita de mi esposa, que se llamaba así, bla, 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 en tal año, y ya estaba este roble, y entonces, y aquí hubo violín y tambor, y aquí se celebró la boda. O sea, imagínate qué importante es para ellos, sí, ¿no? Y justamente, entonces, uno de los usos de las plantas es que los utilizan como referente para nombrar las localidades de los mismos pueblos. O sea, son tan importantes que ahí están en los nombres de los pueblos. Y por ejemplo, aquí en Querétaro hay 4 variantes del ñañó, 4 pueblos, por decirlo así. Están en Tolimán, en Cadereyta, en el semidesierto queretano, en Amealco, están en Santiago Mezquititlán y en San Ildefonso Tultepec. Son 4 variantes diferentes de la nación otomí, por llamarlo de alguna forma. A nivel nacional son 9 grupos de variantes y cada grupo tiene sus autodenominaciones. Por ejemplo, en Hidalgo les llaman ñañús, ¿no? A los del Valle del Mezquital, pero también en el mismo Hidalgo, en la Sierra Oriental, que abarca también los estados de Puebla y Veracruz, están los ñujus, ¿no? Entonces hay grupos de variantes. En el Estado de México les llaman ñatos, y también en Michoacán son ñatos. Y aquí en Querétaro se quedó que a nivel estado se iban a denominar ñaños. Luego hay una confusión, ¿no? Cuando dicen ñañús o ñaños, ¿no? Entonces, pues bueno, ñañú es el término que se utiliza a nivel nacional para referirse a las personas de origen otomí, o ñañú a la lengua otomí a nivel nacional, pero cada una tiene sus propias autodenominaciones. En Querétaro es ñañó a la lengua y ñañó a los hablantes o personas de origen otomí.
porque hay muchos que ya perdieron su lengua, ¿no? Entonces, pero en Querétaro hay 4 variantes, 2 las que ya mencionaba en el semidesierto queretano y 2 en Amealco. Y de esas 4 localidades importantes, 3 tienen como referente el nombre de una planta. Tenemos entonces Tolimán, Mezquititlán, Tultepec, que son nombres en náhuatl, ¿no? Son nombres en náhuatl que además le agregaron otro nombre en el caso de Santiago Mezquititlán, bueno, le pusieron Santiago y Mezquititlán, son topónimos híbridos, a eso le llaman topónimos híbridos, compuestos de un término en español y un término en la lengua náhuatl en este caso. Santiago Mezquititlán, San Ildefonso Tultepec en Amealco. Amealco es también nombre náhuatl, pero los que tienen un elemento, una planta, son Mezquititlán y Tultepec y Tolimán, Denti. Bueno, Tolimán, que es el lugar de los tules, ¿no? Ahí fíjate que me llamó mucho la atención porque nosotros sabíamos hasta antes de esta investigación que Tolimán justo era el lugar donde se recogen tules y ustedes nos dicen que tiene que ver con el lugar de las palmeras. ¿Por qué? Hay una controversia, sí, porque justamente cuando uno va a Tolimán ve unas palmas que en español los conocemos como yuca. Aquí mismo en la universidad tenemos varias yucas hermosísimas y antiguas y esas palmas en otomí se llaman denti, ¿sí? Pero en el topónimo de Tolimán, que además Tolimán es náhuatl también, viene de Toli es tule. Entonces es una planta acuática que utilizan para hacer los petates, para hacer canastas, por su flexibilidad y todo. Entonces la gente de Tolimán dice que antes, bueno, por ahí pasaba el río y había muchos tules. Entonces es posible que haga referencia a los tules, efectivamente. Y en el ¿cómo se llama? El dibujito. El glifo de Tolimán. También ahí se ven algunos tules dibujados, me parece. El glifo se refiere el maestro Aurelio a estos pictogramas, no sé si es el nombre correcto, que aparecen en los códigos prehispánicos, que era la escritura de los pueblos originarios, y ahí en ese dibujo que señala Tolimán aparecen los tules, ¿verdad? Y qué bueno, Aurelio, que mencionas esto de la combinación de la mezcla en los nombres de estas localidades de un nombre en náhuatl y otro en español, porque parte de su investigación es justo eso, responder al por qué estas poblaciones de origen ñaño que siguen hablando la lengua, que se saben otomíes o ñaños, ¿por qué en las localidades donde viven se llaman con un nombre náhuatl y uno español? Y ustedes dicen, pues es que ahí está la huella de la conquista, ¿no? De la conquista de la Triple Alianza en el Imperio de México Tenochtitlan y luego de la conquista, obviamente, hispana. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, entonces, cada palabra de la lengua tiene un significado y tiene una historia. Por eso es que son tan importantes las lenguas, ¿no? Todas las lenguas de México que lamentablemente se están perdiendo. Recientemente acaba de pasar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y hubo oportunidad para señalar esta problemática de la pérdida de las lenguas. Entonces, cada palabra es un paquetito de saberes, de historia y de cosmovisión de cada pueblo. Y entonces, en este caso de los topónimos híbridos, en este caso español, náhuatl, nos está diciendo que el pueblo otomí fue 2 veces conquistado, primero por los aztecas y luego por los españoles. Y entonces ahí estamos viendo un poco de la historia, ¿no? Porque cuando los pueblos nombran el lugar donde habitan, toman un elemento del entorno geográfico
¿no? que les rodea, puede ser un animal, una montaña, agua, algo que es característico o importante, algo de importancia cultural, ¿no? Y en estos casos de estos dos pueblos otomís, o de estos tres con el Tolimán, las plantas eran su referente, ¿no? Son plantas de importancia cultural, les llamamos así, que son plantas de importancia cultural. Entonces, pues sí, iniciamos nuestra investigación. El doctor Eval Jequín tiene acá en la Universidad Autónoma de Querétaro casi 40 años trabajando, y él, cuando empezó a hacer su trabajo en Santiago Mezquititlán, justamente le llamó mucho la atención porque un pueblo otomí tiene un nombre híbrido náhuatl español. El pueblo es otomí, no hay rastros ni presencia de población náhuatl. Y él pues se quedó con esas dudas, hasta que después yo, en el trabajo de mi tesis de maestría, empezamos a investigar un poco más, y para este trabajo que ganó el premio Alejandrina, investigamos también nombres de otros lugares, no nada más de Querétaro, sino también de Hidalgo y del Estado de México, que hicieran referencia a las plantas. Entonces tenemos Jilotepec también. Nopala de nopal. Ajá. Jilotepec de jilotito, que dices tú en tu investigación que es los pelitos del... El giloteando, el maíz giloteando. Del maíz giloteando. ¿Cuál otro? Jilotepec nopala... Pues el mismo Tula, que Tula, viene de Toyán, de Tule, ¿no? Y todos son nombres en náhuatl. Y dijimos, bueno, ¿por qué? Porque sí son ñañús. Sí son ñañús, y en el caso del Estado de México son mazahuas, otomís, matlatzincas, tlahuicas, pero sus topónimos son en náhuatl. Entonces, pues ya nos pusimos a investigar un poco más, y pues nos llevó a descubrir esa historia de los pueblos. Que bueno, estaremos justamente platicando de esta. Porque por ejemplo, en Amealco, que está San Ildefonso Tultepec y Santiago Mezquititlán, vemos a la gente, y particularmente a las mujeres, usan ropas diferentes, tienen una variante de lengua diferente, tienen léxico, vocabulario diferente, porque en un municipio hay dos grupos diferentes de ñañós, porque no es el mismo variante, ¿no? Entonces, pues esas fueron nuestras preguntas de inicio de la investigación, que se llama Fitotoponimia ñañó, la huella lingüística de la historia de los otomís, de un pueblo ancestral, le pusimos, porque es un pueblo que tiene muchísimos años. Y eso nos llevó justamente a recorrer esa historia, ¿no? Y fíjate que aquí es importantísimo el rescate de la lengua, la labor que ustedes hacen como lingüistas, porque tienen toda la razón del mundo. Hay cosas que la arqueología, la historia, la etnohistoria, etcétera, no van a poder resolver nunca, porque tienes que jalar el hilo de la lengua, porque ahí está la historia, el origen. Y me gustaría detenerme, Aurelio, en esta parte de los hallazgos que tú una vez me comentabas en corto, que pues los pueblos del Valle de México, de los ñañós particularmente, han sido tan sometidos, a diferencia de los pueblos originarios de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, que vas y se sienten orgullosos. Aquí había como una especie como de vergüenza, ¿no? Me da pena ser indio, ¿no? Y entonces la gente empieza a descubrir que ser ñaño es maravilloso. ¿Por qué? Porque no son cualquier pueblo, porque el origen, justo por hallazgos arqueológicos, históricos y lingüísticos, el origen está en la ciudad donde nacen los dioses, en la Toyán, en Teotihuacán. De ahí vienen los otomanos, los abuelitos de los ñañós, y los padres de los ñañós vienen nada menos que de la Tula de Hidalgo, las grandes civilizaciones que forjaron al México prehispánico. De allí vienen los ñañós. Entonces, todos los que tenemos sangre otomí o ñañó debemos sentirnos orgullosísimos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cómo se va rastreando? ¿De dónde vienen? Por ejemplo, hacen una relación entre Tultepec y Toyán, ¿no? Que puede ser Tula o puede ser Teotihuacán.
¿Nos puedes hablar de eso? Sí, sí, bueno, es justamente remontarnos a toda la historia milenaria desde los olmecas, ¿no? Porque fuera de México, y nos reconocen a nosotros, los mexicanos, como los descendientes de los mexicas. Hablan de los mayas y hablan de los olmecas y hasta ahí. Los otros 68 pueblos originarios de México son completamente desconocidos. De hecho, el doctor Eval en Leiden, cuando él estaba estudiando allá, cuando era estudiante en la universidad, él tomó un curso de náhuatl allá y un curso de quechua. Y entonces su referente eran los náhuatl. Quería venir a México para conocer a los descendientes de los aztecas, ¿no? Y vino, pero se encontró entonces con la noticia de que también había otomís, y si quieres son los otomís, y qué se ha hecho de los otomís. Y encontró que no se había hecho nada, no había nada de los otomís. De hecho, había la gente en Querétaro o sea, los ignoraba olímpicamente y no sabían si tenían una lengua, si su lengua tenía gramática. ¿Quiénes eran los otomís? Eran extranjeros en su tierra, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, el origen, los descendientes, bien lo mencionas, ¿no? Los otomís son de linaje tolteca, pero antes eran del linaje teotihuacano, sus ancestros eran los teotihuacanos, y nos vamos mucho más atrás en el tiempo y vemos que están los otomangues. Entre los otomangues pues están todos los pueblos que hablan una lengua tonal, como los mixtecos, los mijes, los zapotecos, popolocas, todos esos pueblos que tienen una lengua tonal. Entonces evolucionaron juntos, pero nos vamos todavía, retrocedemos más atrás y llegamos hasta el tiempo, bueno, de los olmecas, el tiempo en que se domesticó el maíz. El maíz, que tiene un tiempo más o menos, que se calcula, se domesticó hace entre 9.000 y 10.000 años, para que tengamos una idea, y ese es nuestro referente, ¿no? ¿Y quién fue? Pues bueno, la cultura madre de los pueblos mesoamericanos es la cultura olmeca, y pues tuvieron que ser entonces los olmecas. Entonces investigamos y vimos que cada vez hay más hallazgos arqueológicos, que los olmecas eran una sociedad bicultural, por lo menos. Un grupo hablaba una protolengua maya y otro una protolengua otomangue, ¿no? Proto significa que están evolucionando, todavía no se han desarrollado completamente. Entonces, pues están los proto-mayas y los proto-otomangues, de dónde vienen los otomís, ¿no? En algún momento de su historia se separan los dos grupos y los mayas siguen con su rumbo, su evolución, su propia historia, pero ya tienen conocimientos, tienen ese bagaje cultural, la milpa, el maíz, el juego de pelota, las matemáticas, el calendario lunar, todo, ya tienen en común todo eso. Y se mueven en diferentes espacios. Los otomangues, entonces, se separan en lo que es como el Valle de Tehuacán. Ahí se dividen en el 4500 a.C. Justamente en ese tiempo se desarrolló la milpa. ¿Cuándo se desarrolla la milpa? Una vez que se domestica el maíz y se domestica después varios milenios el frijol y la calabaza, y entonces se siembran juntos en el mismo espacio, se desarrolla la milpa. En ese momento, cuando se siembran las tres plantas juntas, es cuando se desarrolla la milpa, y estamos hablando del 5000 a.C. Y en ese tiempo, entonces, hay estudios lingüísticos que dicen los otomangues se separaron en dos grupos, en los oaxaqueños, que se movieron al sureste, donde están ahora, y los otopames. Ya vamos acercándonos poco a poco al origen de los otomís, ¿no? Otopames. Ellos se movieron al centro de México, pero después, en el 3500 a.C., se mueven otra vez, se separan en dos grupos, que son otomianos y pamianos. Los otomianos son los que deciden dedicarse a la agricultura, y los pamianos son los que deciden continuar con su vida de recolectores, cazadores, guerreros, ¿no? Y entre los pamianos están los pames y los chichimecas. Y ahí entonces se mueven ellos a lo que es el semidesierto queretano. Ahí principalmente eran chichimecas, pero en la parte de la Sierra Gorda pues ya están los pames. Aridoamérica, ¿no? Sí. Son los que están en la frontera norte de Mesoamérica, sí. Y entonces ahí se mueven los pamianos, y los otomianos se quedan en todo lo que es la cuenca central de México, el Valle de México, ¿no? Ahí se quedan.
Copilco y Cuicuilco, entonces ya de los olmecas pasamos a esas civilizaciones del centro, porque los mayas, los oaxaqueños ya siguen con su propia historia paralelamente, son civilizaciones contemporáneas, ¿no? Pero nos enfocamos entonces en las culturas del centro, Copilco, Cuicuilco, y ellos ya son otomianos. Malinalco también, pero eso es como después, ¿no? Todavía después de Teotihuacán, ¿no? Entonces está Copilco y Cuicuilco, ¿no? Explota el volcán El Xitle, ahí en el sur, y eso fue más o menos como en el 50 antes de Cristo. Hay como diferentes fechas. Como entre antes y después de Cristo, ¿no? Sí, recuerdo exactamente. Que hay en... Y en las referencias luego manejan diferentes fechas. No hay como... Pero más o menos sería por ahí el 50 antes de Cristo. Explota el volcán y ¿qué pasa? Pues entierra la cultura de Copilco y se mueven, ¿no? Los sobrevivientes se desplazan a lo que es el Valle de Toluca, y en el 200 después de Cristo pues ya se funda Teotihuacán, pero son otomianos. Eso mucha gente no sabe quiénes son los otomianos. Bueno, pues los otomianos eran un grupo de agricultores y digamos que son los ancestros de los pueblos mazahuas, matlatzincas, ocultecas y ñañús. Ahí están los cuatro, pero todavía no están bien diferenciados. Todavía siguen hablando la misma lengua, ¿no? El proto-otomiano, por llamarlo de alguna forma. Hay un estudio lingüístico, y ese es nuestro referente, la lingüística, ¿no? Que dice que en el 500 después de Cristo, en pleno auge teotihuacano, se separaron entonces los mazahuas y los otomís. La lengua se diferenció por completo en el 500 después de Cristo. Y seguro que ocurrió lo mismo con los matlatzincas y tlahuicas. Se separaron por esas fechas, porque pues es lógico, ¿no? Hay un estudio de una arqueóloga, Manzanilla. Linda Manzanilla. De Teotihuacán. Que encuentran ahí, ella se ha dedicado toda su vida al estudio de Teotihuacán, y encontró que Teotihuacán era un gobierno de 4 cogobiernos. Eran 4 personas y cada una tenía un animal representativo. Y entonces pues, coincide con lo que nosotros estamos diciendo desde la lingüística. Y un origen étnico, sí, ¿verdad? Porque sí. Aquí quizás sea importante, Aurelio, que aclaremos que Teotihuacán era como ahorita Nueva York, ¿no? Como sí. Cosmopolita, ¿no? Exactamente. Había mayas, había ¿qué más? Mixtecos, había totonacús, había de todo, ¿no? Y por eso cada uno, dice Linda Manzanilla, tenía su gobierno, porque eran diferentes orígenes étnicos, ¿verdad? Sí, pero los que fundaron Teotihuacán, nosotros estamos seguros de que fueron los otomianos. Por la lengua. Y lo estamos viendo justamente alrededor de todo el Estado de México. La gente sigue hablando mazahua, otomí, matlatzinca y tlahuica, ¿no? Incluso en la frontera, porque era una zona de frontera. Antes no estaba Estado de México, Michoacán, Querétaro, ¿no? Toda esa zona de frontera, y lo vemos aquí en Querétaro también. En Querétaro están los ñañós, ¿no? En Amealco. Ahí todavía se sigue celebrando la danza de las pastoras, pero esa danza también la celebran los mazahuas del Estado de México y los otomís del Estado de México. Entonces, pues ahí estamos viendo esos rastros culturales, pero los empatamos nosotros con la lingüística, ¿no? Y entonces vemos que toda esa era la zona, una franja de pueblos otomianos. Y entonces, pues por eso decimos, los fundadores de Teotihuacán eran otomianos. En el 500 que ocurre esa separación, división de las lenguas, la diferenciación de las lenguas, pues cada pueblo agarra por su rumbo. Empiezan las fricciones. Yo quiero gobernar Teotihuacán, y no yo. Y empiezan los pleitos, ¿no? Y entonces causan la debacle de Teotihuacán. Y eso fue entre el 550 y 650. Entonces, cada pueblo unidos, porque también pudieron haber hecho alianzas, mazahuas, otomís, matlatzincas, tlahuicas, porque se ve también, ¿no? Entonces se separaron y se fueron, ¿no? Cada uno por su rumbo, y entonces ya eso fue, Teotihuacán cayó en el 650.
y a partir de ahí son 300 años en donde los pueblos se van formando Malinalco, los Matlacincas forman Malinalco, y bueno, hay un grupo que se va a Cantona, a Puebla y así, ¿no? Xochicalco, que es un lugar de observatorio astronómico muy importante, tiene 2 templos de la luna. Los otomianos eran de la cultura lunar, entonces ahí se ve también esa evidencia arqueológica. Pero bueno, en esos 300 años ocurre que los ñañús, ya bien diferenciados, se mueven a lo que es Tula y fundan Tula. Y después se desplazan. Ya en otro programa nos hablarás de cómo se desplazan a esta parte de Querétaro, porque el tiempo ya se nos agotó, pero con muy buenas noticias, ¿no? Muchas gracias, maestro Aurelio Núñez López, por haber estado aquí, y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.